Capítulo 1. El susurro del viento. Dicen que hay un instante, apenas un suspiro del tiempo, en el que todo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque tú lo ves distinto. Ese instante, para Ariadna Belmont, llegó una noche de octubre, cuando los árboles susurraban verdades y las sombras parecían escuchar. Había algo en el aire, una vibración invisible. Una promesa sin palabras. Durante años, Ariadna había sentido que no encajaba en la realidad común. Mientras otros vivían al ritmo de relojes y rutinas, ella sentía una presencia constante a su alrededor. No era una voz, ni una figura, era una energía, algo que la llamaba, que la rodeaba en los momentos de silencio, como si el universo la estuviera esperando para revelarle algo antiguo y poderoso. Desde pequeña, sentía que sus pensamientos tenían peso. Cuando deseaba con fuerza, cosas improbables ocurrían. Encontraba objetos perdidos. Personas que necesitaba aparecían. Incluso los días más grises se transformaban si ella insistía en imaginar el sol. Pero nadie le creía. Hasta que ese día todo cambió. En un rincón olvidado de la biblioteca del viejo Instituto San Elías, escondido detrás de volúmenes polvorientos, Ariadna encontró un libro sin título, sin autor, y con páginas escritas a mano en una caligrafía etérea. En la primera página, una frase resplandecía con un brillo dorado, como si respirara. El universo escucha. Lo que piensas, creas. Lo que sientes, atraes. Lo que imaginas, ya es. Ariadna sintió un escalofrío. Algo en su interior reconocía esas palabras, como si las hubiera sabido desde siempre, pero las hubiera olvidado al nacer. Mientras leía, una sensación se apoderó de ella. El mundo no es algo que le sucede, sino algo que ella está creando en cada momento, con cada pensamiento, cada emoción, cada creencia. Eres un imán viviente, decía otra página. Cada célula de tu cuerpo vibra con lo que sostienes en tu mente, y el universo responde. Aquella noche, en su habitación, Ariadna cerró los ojos y puso a prueba lo leído. Imaginó una luz dorada envolviendo su cuerpo. Sintió gratitud por cosas que aún no tenía, como si ya fueran parte de su vida. Sonrió con el corazón, sin saber por qué. Y entonces ocurrió. El aire cambió. El reloj se detuvo por un segundo, literalmente, y el viento, aquel viejo mensajero de lo invisible, se coló por la ventana. No fue una corriente cualquiera. Era una presencia, suave como un suspiro, y con una voz que no usaba palabras, pero que Ariadna entendió a la perfección. Has recordado. Ahora, ven. Una puerta invisible se abrió en su interior. No era una puerta física, sino un acceso a otro nivel de conciencia. El mundo se volvió más nítido, más vivo. Cada color brillaba con más intensidad. Cada sonido tenía profundidad. Ariadna entendió. El secreto no era una cosa, era un poder, un conocimiento, una llave, una ley antigua, más real que cualquier otra. La realidad se dobla ante la energía de tu enfoque. Eres la creadora, siempre lo fuiste. Con el corazón latiendo como un tambor sagrado, Ariadna empacó su cuaderno, el libro sin nombre, y un colgante heredado de su abuela, una piedra azul que desde niña le traía sueños lúcidos. No sabía exactamente a dónde iría, pero su interior lo sabía, y así, bajo la luna llena, cruzó el umbral del mundo ordinario, guiada por un solo pensamiento. El universo está dentro de mí. Yo soy la creadora de mi camino, y ahora estoy lista para recordarlo todo. Capítulo 2. El guardián del umbral. La noche no era una sombra, era un velo, y Ariadna lo atravesó con la certeza de quien ya ha estado ahí en otro tiempo, en otra vida, en otro sueño. Los árboles parecían inclinarse a su paso. No había camino, pero sus pasos sabían a dónde ir.
El aire tenía un brillo que no venía de la luna. Era como si el bosque entero respirara luz desde dentro, revelando un mundo que coexiste con el nuestro, pero que solo se abre a quienes vibran en su frecuencia. Caminó durante lo que pareció una eternidad sin tiempo, y entonces lo vio. Un círculo de piedras se alzaba frente a ella, perfectamente talladas, cubiertas de símbolos antiguos que parecían moverse con la mirada. En el centro, una figura guardaba. No era humano, pero tampoco ajeno. Su forma era la de un anciano de túnica blanca, pero su rostro cambiaba con cada parpadeo. Joven, viejo, mujer, niño, ancestro, futuro. Era todos, era nadie. Te estaba esperando, Ariadna, dijo con una voz que no se oía, sino que se sentía en el centro del pecho. Has recordado lo suficiente para cruzar el umbral, pero antes debes comprender la primera llave. Ariadna no preguntó cómo sabía su nombre. Tampoco se sorprendió de entenderlo sin palabras. Algo en su alma ya conocía esta escena. La primera llave, susurró, y su voz resonó como un eco entre dimensiones. El guardián levantó su mano. En ella flotó un pequeño orbe de luz, tan brillante como el sol, pero suave como una caricia. Todo comienza con el pensamiento. Cada cosa que has vivido, cada alegría, cada pérdida, cada coincidencia, cada milagro o tormenta, ha sido llamada por ti. No con palabras, sino con frecuencia. La esfera comenzó a girar, mostrando escenas del pasado de Ariadna. Un dibujo de niña que se volvió realidad. Una vez que pensó intensamente en alguien y esa persona llamó. Un momento donde deseó paz, y el mundo pareció detenerse. Tus pensamientos son semillas, tus emociones, el agua, tu fe, el sol. El universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. Ariadna sintió que algo dentro de ella se activaba. Una comprensión más allá del intelecto. Era como si cada célula de su cuerpo recordara el poder de ser la creadora. Pero si todo lo creo, ¿por qué he sufrido?, preguntó. El guardián asintió, como si esperara justo esa pregunta. Porque nadie te enseñó a usar tu poder. Nadie te dijo que lo tenías. Has sembrado pensamientos sin saberlo. Has regado temores creyendo que eran verdades, y el universo, fiel sirviente de tu vibración, te dio justo eso. Entonces el guardián extendió la mano, y una palabra apareció escrita en fuego flotante. Intención. Cuando aprendas a pensar con intención, a sentir lo que quieres como si ya fuera, a vivir como si ya lo supieras. Entonces el mundo cambiará ante tus ojos. El orbe de luz se deshizo en partículas que flotaron hacia Ariadna. Entraron en su pecho como un rayo suave de energía tibia. Cerró los ojos, y por primera vez vio su propia mente. Un jardín enorme, cubierto de ideas, emociones, recuerdos. Algunas flores marchitas, otras luminosas, y muchas semillas sin germinar, aún. El guardián dio un paso atrás, y su voz le llegó por última vez, como un eco sagrado. Recuerda, lo que piensas con claridad y sientes con fuerza, ya existe en alguna parte del universo. Solo tienes que alinearte con ello. Esta es la primera llave del secreto. Cuando Ariadna abrió los ojos, el círculo de piedra ya no estaba. El bosque había cambiado. Ya no era un lugar común. Ahora era su reflejo interior. Y cada paso que diera sería un acto de creación. Capítulo 3. El latido del universo. El bosque respiraba con ella. Desde que recibió la primera llave, Ariadna no caminaba, flotaba. Cada paso era ligero. Su mente se sentía despejada, como si una neblina se hubiera levantado tras años de olvido. Pero no era solo claridad, era poder. Uno sutil, interno, que no hacía ruido, pero que empezaba a reordenar el mundo a su alrededor. Las hojas caían en espirales perfectas.
Los pájaros no huían, la observaban, y los caminos, antes enmarañados, se abrían con cada decisión. Entonces la sintió. Un latido. No era su corazón, era más profundo, como si el suelo palpitara al ritmo de su alma. Lo siguió. El sonido la llevó hasta un claro circular, rodeado por árboles con hojas doradas que brillaban como estrellas atrapadas en ramas. En el centro, una laguna perfectamente quieta reflejaba el cielo, aunque arriba solo había árboles, un espejo que mostraba lo invisible. Allí, de pie sobre el agua sin hundirse, se encontraba una figura envuelta en luz ámbar. Su presencia no intimidaba, pero imponía respeto. Era más joven que el guardián, con rasgos suaves y ojos como soles, el fuego encarnado. Ariadna comprendió sin palabras. Este no era un maestro del pensamiento. Este era el maestro del corazón. Has recordado el poder de tu mente, viajera, dijo con voz cálida, que no resonaba en los oídos, sino en la columna vertebral. Pero la creación no comienza solo allí. ¿Dónde entonces?, preguntó Ariadna, sintiendo cómo su pecho se abría, como si algo latente dentro de ella se preparara para florecer. El maestro sonrió. En el sentir. Extendió la mano, y de la superficie del agua emergió un hilo de luz que formó palabras flotantes. El pensamiento enciende la chispa, pero la emoción alimenta el fuego. Puedes pensar en riqueza y obtener escasez. Puedes visualizar amor y atraer soledad. ¿Por qué? Porque tu emoción dicta tu vibración real. El universo no responde a lo que pides con tu mente, sino a lo que declara tu corazón con cada latido. Ariadna se llevó la mano al pecho. Comenzaba a entender. Si sientes miedo, atrae situaciones que lo justifiquen. Si sientes carencia, el universo responderá con más carencia. Pero si sientes gratitud, incluso antes de recibir, el universo se inclina ante ti. Si sientes alegría, incluso sin razón, el universo te da motivos para mantenerla. Entonces, susurró ella, ¿sentir es crear? Exacto. Lo que sostienes en tu emoción se vuelve tu campo magnético. El maestro giró su palma y apareció una pequeña esfera flotante, como una burbuja brillante. Dentro, Ariadna vio una escena. Ella riendo, amando, danzando sin miedo, rodeada de belleza, abundancia y propósito. ¿Es esto el futuro? Number es una frecuencia disponible para ti, pero no llegarás a ella con deseos vacíos. Llegarás cuando la sientas ahora, con cada célula, aunque no veas nada aún. Porque el universo no responde a lo que es verdad, responde a lo que tú crees que ya lo es. Ariadna entendió. La segunda llave no era un concepto, era un entrenamiento del alma, un acto de valentía, porque era más fácil seguir esperando que algo bueno llegara, que atreverse a sentirlo antes de tenerlo. Entonces el maestro levantó los brazos, y la laguna se iluminó como una constelación. Una a una, burbujas de recuerdos comenzaron a subir del agua, algunas felices, otras dolorosas, momentos en los que ella había sentido miedo, culpa, frustración, pero también deseo, esperanza, amor. Hoy sanarás la emoción y aprenderás a elegir conscientemente lo que sientes. Ariadna, guiada por una intuición que la desbordaba, entró al agua. No se mojó. La laguna la envolvió como un útero de luz, y allí revivió. Sintió una tristeza de la infancia. La abrazó, la aceptó, no la rechazó. Sintió un miedo al fracaso. Lo honró, lo soltó, y luego dejó entrar algo más, una alegría sin motivo, un agradecimiento tan puro que la hizo llorar sin saber por qué. Y en ese instante, el agua comenzó a girar. Su pecho se expandió, su campo vibratorio cambió. El maestro, desde la orilla, habló por última vez. ¿Has recordado la segunda llave del secreto? No atraes lo que piensas, atraes lo que eres. Y tú,
Eres emoción encarnada. Cuando Ariadna emergió del lago, era otra. No porque algo externo hubiera cambiado, sino porque ella ya era la versión vibratoria del futuro que deseaba. Y el universo empezaba a responder. Capítulo 4. El hilo invisible. Todo en la vida vibra, todo en el universo danza al ritmo de una energía invisible que entrelaza pensamientos, emociones, lugares, personas, casualidades y milagros. Ariadna caminaba ahora con un ritmo distinto. Sus pasos no eran solo desplazamiento, eran respuestas a señales que solo ella parecía percibir. El viento la guiaba. Las piedras parecían ubicarse a propósito para evitar tropiezos. Las aves volaban en patrones que, si uno los miraba con atención, dibujaban símbolos sagrados en el cielo. Pero había una sensación nueva, una inquietud vibrante dentro de su pecho, como si una fuerza la empujara a moverse, a hacer algo. Fue entonces cuando escuchó la voz. Ahora es tiempo de actuar. Era diferente a las voces anteriores. Esta no venía de afuera, sino de adentro, de un rincón profundo de su conciencia que había estado dormido hasta ahora. Ariadna se detuvo, cerró los ojos, y allí, en su mente, apareció una imagen clara, una cabaña antigua, junto a un arroyo de aguas cristalinas, y en su interior, un cuaderno de tapas rojas. No sabía si existía, pero lo sintió real. ¿Estoy imaginando?, preguntó en voz baja, y el viento, juguetón, le respondió con una ráfaga suave que parecía reírse. Entonces lo entendió. Esa imagen era una llamada, un mensaje, y debía seguirlo. Después de horas de caminata intuitiva, guiada por un impulso que no sabía si era interno o universal, llegó. La cabaña, exactamente como en la visión, cubierta de musgo, con una ventana rota y un rosal floreciendo en pleno otoño. Entró. El silencio era denso, como si el tiempo no hubiera pasado por allí. El aire olía a papel antiguo y madera húmeda. Y sobre una mesa cubierta de polvo, el cuaderno rojo. Sus manos temblaron al tocarlo. No era un objeto cualquiera, era un portal. Lo abrió y en la primera página leyó: la tercera llave del secreto. El universo se mueve cuando tú te mueves, pero no con prisa, no con desesperación, sino con certeza, con dirección y alineación. El cuaderno estaba lleno de instrucciones, no pasos técnicos, sino pistas del alma, frases que parecían haber sido escritas para ella. Si lo sueñas, no basta con desearlo. Actúa como si ya te estuviera esperando. La inspiración es la brújula del alma, no la ignores. No preguntes cómo. Haz lo que puedas hoy y deja el resto al universo. Ariadna sintió que cada palabra se grababa en su pecho como fuego sagrado. Entendió entonces la tercera gran verdad. El pensamiento inicia. La emoción magnetiza. Pero la acción inspirada manifiesta. Recordó momentos de su vida en los que se había sentido llamada a hacer algo sin sentido lógico. Enviar un mensaje, cambiar de camino, hablar con un extraño. Y cada vez que lo hizo, algo mágico ocurrió. La diferencia era sutil, pero esencial. No se trata de hacer por hacer. Se trata de actuar cuando la intuición se enciende. De moverse desde el corazón, no desde el miedo. El cuaderno brilló por un instante. Una nueva frase apareció, escrita como con tinta solar. Cuando tú te alineas, el universo se alinea contigo. Cuando tú avanzas, el camino aparece. El secreto no es esperar. Es moverte como si ya supieras que todo está hecho. Ariadna cerró el cuaderno, salió de la cabaña. El cielo tenía un color distinto. Y entonces ocurrió. En el camino de regreso encontró una joven sentada en una roca. Lloraba. Al verla, Ariadna sintió el impulso de hablarle. No sabía qué diría, pero su corazón ardía de certeza. Se sentó a su lado, no dijo nada al principio, solo la miró con amor.
La joven levantó la mirada. Ariadna le tomó la mano y le dijo: «Nada de esto es casualidad. Tú me encontraste, y yo estaba lista para ayudarte». Y sin saber cómo, comenzó a hablarle del pensamiento, de la emoción, de la intención y de la acción. La joven escuchaba con los ojos abiertos de par en par, como si por fin entendiera algo que había olvidado desde niña. Cuando terminó, la joven sonrió entre lágrimas. Le mostró un papel arrugado que llevaba en el bolsillo. Una nota que decía: «Por favor, universo, mándame una señal de que no estoy sola». Lo había escrito esa mañana. Ariadna rió con los ojos brillantes, y ahí lo entendió todo. Ella se había convertido en la señal de otra persona. Su acción inspirada no solo movía su vida, también activaba milagros en las vidas de otros. El universo no solo responde a nuestros deseos, nos convierte en respuesta para los deseos de los demás. Y así, Ariadna entendió que la tercera llave no era una puerta más, era el comienzo de una vida nueva. Una vida en la que ya no preguntaría ¿cómo?, sino ¿qué puedo hacer hoy desde mi corazón para crear el futuro que merezco? Capítulo 5. El puente invisible. En los días siguientes, el mundo comenzó a cambiar, o tal vez era Ariadna la que había cambiado tanto, que ahora el mundo se mostraba tal como siempre fue. Las sincronicidades se volvieron constantes, canciones que respondían sus pensamientos, personas que aparecían con las respuestas que buscaba, objetos perdidos que reaparecían con propósito. La línea entre lo visible y lo invisible se volvía cada vez más delgada. Y sin embargo, aún había momentos de duda. Ariadna lo sintió una mañana, al despertar. Había manifestado con claridad, había sentido con intensidad, había actuado desde el alma, pero todavía no tenía pruebas. El amor que soñaba aún no llegaba. La abundancia que visualizaba aún no se mostraba. El propósito que intuía aún era niebla. Y entonces, por primera vez desde su despertar, el miedo susurró: ¿y si todo esto no es real? Fue en ese instante que el cielo se nubló. Literalmente. Las nubes se cerraron como párpados pesados. El bosque se volvió gris. El canto de los pájaros se detuvo. Y el viento desapareció. Ariadna caminó, desconcertada, hasta un acantilado alto desde donde se divisaba todo el Valle del Velo. El paisaje, antes lleno de vida, parecía congelado en pausa. Entonces, a su lado, apareció una figura vestida de negro. Su rostro estaba cubierto por una máscara lisa, sin ojos, sin boca. «¿Quién eres?», preguntó Ariadna, con el corazón latiendo fuerte. La figura no respondió. Solo extendió el brazo, señalando al vacío frente al acantilado. Y allí, suspendido en el aire, flotaba un sendero de cristal invisible, apenas perceptible por el resplandor que emitía en la niebla. «¿Debo cruzarlo?», preguntó Ariadna. La figura asintió. «Pero no hay suelo. ¿Y si caigo?». La figura por fin habló, con una voz grave y calmada, como el eco de las montañas. «La cuarta llave del secreto es la fe sin evidencia. El puente solo se activa cuando das el primer paso, no antes, nunca antes». Ariadna respiró hondo y lo comprendió. El universo no responde a la esperanza dudosa, responde a la certeza absoluta. No pide que veas para creer, te pide que creas para ver. El miedo seguía allí, la lógica gritaba, pero algo más fuerte dentro de ella, una llama que no había encendido ella sola, dijo suavemente: «Confía, ya está hecho». Y entonces dio el paso. Sus pies tocaron el vacío, y el cristal se formó bajo ellos. Un segundo paso, y otra parte del puente apareció, y otro más, y el camino se extendía ante ella, creado por su fe. Ariadna caminó con lágrimas en los ojos, no de miedo, de reconocimiento, porque por primera vez
No necesitaba pruebas. Ella era la prueba viviente de que todo en lo que crees con el alma, el universo te lo devuelve con certeza perfecta. Al llegar al otro lado, la figura desapareció, desvaneciéndose como humo en el viento. El cielo se abrió de nuevo. El sol salió con una luz más dorada que nunca. El bosque volvió a cantar. Y frente a ella, una piedra tallada surgía del suelo. Sobre su superficie, una sola palabra: confianza. Ariadna sonrió. Entendió que no había nada más que buscar. Todo ya estaba dentro de ella. El secreto no era una meta, ni un mapa. Era un estado del ser. Una vibración que lo crea todo. Y la cuarta llave era la llave maestra. Creer cuando no hay evidencia, persistir cuando nada se mueve, y caminar como si el milagro ya estuviera en camino, porque lo está. Capítulo 5. El puente invisible. En los días siguientes, el mundo comenzó a cambiar, o tal vez era Ariadna la que había cambiado tanto, que ahora el mundo se mostraba tal como siempre fue. Las sincronicidades se volvieron constantes, canciones que respondían sus pensamientos, personas que aparecían con las respuestas que buscaba, objetos perdidos que reaparecían con propósito. La línea entre lo visible y lo invisible se volvía cada vez más delgada. Y sin embargo, aún había momentos de duda. Ariadna lo sintió una mañana, al despertar. Había manifestado con claridad. Había sentido con intensidad. Había actuado desde el alma, pero todavía no tenía pruebas. El amor que soñaba aún no llegaba. La abundancia que visualizaba aún no se mostraba. El propósito que intuía aún era niebla. Y entonces, por primera vez desde su despertar, el miedo susurró: ¿y si todo esto no es real? Fue en ese instante que el cielo se nubló. Literalmente. Las nubes se cerraron como párpados pesados. El bosque se volvió gris. El canto de los pájaros se detuvo. Y el viento desapareció. Ariadna caminó, desconcertada, hasta un acantilado alto desde donde se divisaba todo el Valle del Velo. El paisaje, antes lleno de vida, parecía congelado en pausa. Entonces, a su lado, apareció una figura vestida de negro. Su rostro estaba cubierto por una máscara lisa, sin ojos, sin boca. ¿Quién eres?, preguntó Ariadna, con el corazón latiendo fuerte. La figura no respondió. Solo extendió el brazo, señalando al vacío frente al acantilado. Y allí, suspendido en el aire, flotaba un sendero de cristal invisible, apenas perceptible por el resplandor que emitía en la niebla. ¿Debo cruzarlo?, preguntó Ariadna. La figura asintió. Pero no hay suelo. ¿Y si caigo? La figura por fin habló, con una voz grave y calmada, como el eco de las montañas. La cuarta llave del secreto es la fe sin evidencia. El puente solo se activa cuando das el primer paso, no antes, nunca antes. Ariadna respiró hondo y lo comprendió. El universo no responde a la esperanza dudosa, responde a la certeza absoluta. No pide que veas para creer, te pide que creas para ver. El miedo seguía allí, la lógica gritaba, pero algo más fuerte dentro de ella, una llama que no había encendido ella sola, dijo suavemente: confía, ya está hecho. Y entonces dio el paso. Sus pies tocaron el vacío, y el cristal se formó bajo ellos. Un segundo paso, y otra parte del puente apareció, y otro más, y el camino se extendía ante ella, creado por su fe. Ariadna caminó con lágrimas en los ojos, no de miedo, de reconocimiento, porque por primera vez no necesitaba pruebas. Ella era la prueba viviente de que todo en lo que crees con el alma, el universo te lo devuelve con certeza perfecta. Al llegar al otro lado, la figura desapareció, desvaneciéndose como humo en el viento. El cielo se abrió de nuevo. El sol salió con una luz más dorada que nunca. El bosque volvió a cantar.
y frente a ella una piedra tallada surgía del suelo. Sobre su superficie, una sola palabra: confianza. Ariadna sonrió. Entendió que no había nada más que buscar. Todo ya estaba dentro de ella. El secreto no era una meta, ni un mapa. Era un estado del ser. Una vibración que lo crea todo. Y la cuarta llave era la llave maestra. Creer cuando no hay evidencia, persistir cuando nada se mueve, y caminar como si el milagro ya estuviera en camino, porque lo está. Capítulo 6. El reflejo del mañana. El cielo tenía un resplandor que no venía del sol. Era como si una capa invisible de realidad se hubiera levantado, revelando algo más allá del tiempo. Ariadna, aún vibrando con la energía del puente invisible, caminaba entre árboles que ahora parecían hechos de cristal líquido. Sus hojas reflejaban escenas que no eran recuerdos, sino posibles futuros. En una, ella enseñaba. En otra, cantaba a multitudes. En otra, bailaba en la cima de una montaña, rodeada de luces doradas que emanaban de su propio cuerpo. ¿Son reales?, preguntó en voz baja, y una voz familiar, pero más madura, respondió a su espalda. Todas lo son. Depende de a cuál elijas sintonizar. Ariadna se giró con el corazón latiendo como tambor. Frente a ella estaba ella misma, pero no la Ariadna de ahora. Esta tenía los ojos más sabios, la piel más luminosa, la presencia de alguien que ya lo había vivido todo y lo había recordado todo. ¿Eres yo? La mujer sonrió, con la calidez de una madre, una hermana y una guía al mismo tiempo. Soy la versión de ti que ya tiene todo lo que deseas. Ya vibré con amor, ya manifesté abundancia, ya sané, ya creé, ya confié. ¿Cómo es posible? La mujer tocó su pecho. Porque el tiempo no es lineal. El tú del futuro ya existe en una frecuencia. Tú no estás tratando de llegar a ella. Estás aprendiendo a convertirte en ella. Ahora. Ariadna sintió que una puerta se abría dentro de su ser. Todo el conocimiento que había recibido hasta ahora, el pensamiento, la emoción, la acción, la fe, era la preparación para este momento. La mujer extendió su mano y una luz emergió entre sus dedos, una joya etérea, flotante, con forma de espejo circular. Esta es la quinta llave. Sé tu futuro antes de que lo veas. Siente, piensa, actúa y vibra como si ya fueras quien deseas ser. Y esa versión vendrá a ti. El espejo se encendió, y dentro Ariadna vio una escena. Ella despertando cada mañana con gratitud, caminando por calles que amaba, rodeada de personas que vibraban alto, creando, enseñando, inspirando, riendo desde el alma, viviendo como siempre soñó. ¿Cómo llego ahí?, preguntó con voz temblorosa. Su yo superior respondió con firmeza amorosa. No preguntes cómo, pregúntate. ¿Cómo pensaría yo si ya estuviera ahí? ¿Cómo sentiría? ¿Qué haría hoy? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo respiraría? Y entonces, haz eso. Porque cuanto más te comportas como tu yo del futuro, más rápido ese futuro se convierte en tu presente. El bosque comenzó a desvanecerse lentamente, como si Ariadna hubiera absorbido ya su lección. Su yo superior la abrazó. Cuando dudes, recuerda esto. El yo que deseas ser, ya eres. Solo tienes que recordarlo. Cada vez que actúas desde el miedo, te alejas. Cada vez que eliges desde el amor, te acercas. Y cuando actúas como si ya fueras, el universo dice, así sea. El abrazo fue como luz líquida. Cuando Ariadna abrió los ojos, estaba sola. Pero no se sentía sola, se sentía entera. No era la misma que llegó a este bosque. Ahora sabía que no tenía que perseguir sus sueños. Tenía que convertirse en quien los sueña cumplidos. Y así, con una sonrisa nueva, con un corazón expandido y con los ojos brillando con visión pura, Ariadna dio el primer paso de regreso a su mundo físico. Pero esta vez
traía consigo algo mucho más grande que un conocimiento, una identidad vibratoria nueva. Ella ya no era buscadora, ahora era creadora consciente de su realidad. Capítulo 7. Cuando el universo dice sí. El aire olía distinto, más limpio, más vivo. Los sonidos del bosque eran los mismos, pero la música había cambiado. Cada hoja, cada pájaro, cada sombra, parecía aplaudir en silencio el regreso de Ariadna. Ya no era la misma. Su cuerpo era el mismo, sí. Sus manos, sus ojos, su voz. Pero algo en su interior había hecho clic. Era como si por fin el alma hubiera recordado cómo habitar el cuerpo completamente. Y entonces, ocurrió. Ariadna llegó de vuelta a su pueblo, al mundo de siempre. Las calles polvorientas, las personas aceleradas, las tiendas, los teléfonos, las miradas bajas y los pensamientos ausentes. Pero esta vez, ella veía todo con ojos de alquimista. Sabía que nada de lo que veía era fijo, que todo, las paredes, los rostros, el dinero, las oportunidades, eran proyecciones de energía respondiendo a su vibración actual. Fue a una cafetería pequeña que le gustaba desde niña. Se sentó junto a la ventana y pidió un té. Cuando iba a pagar, la dueña, una mujer de sonrisa suave, la miró sorprendida. ¿Eres tú?, preguntó, como si hubiera reconocido algo más allá de lo físico. Ariadna asintió, sin entender del todo. Llevaba días pensando en ti. No sé por qué. Incluso soñé contigo. Y ahora estás aquí. Ariadna sonrió. La frecuencia no necesita explicación. ¿Puedo invitarte el té?, añadió la mujer. Siento que debo hacerlo. Primer regalo, primera respuesta. Ariadna aceptó y salió. Mientras caminaba, una niña pequeña se le acercó con una flor en la mano. No dijo nada. Solo le sonrió y se fue corriendo. Ariadna miró la flor, jazmín blanco, símbolo de pureza y despertar espiritual. Segunda señal. Confirmación vibratoria. Horas después, recibió un mensaje en su celular. Un número desconocido. Era una editorial que decía haber encontrado un antiguo blog suyo con reflexiones. Querían saber si estaría interesada en escribir algo más profundo. Tal vez, un libro. Ariadna se detuvo. Tercera señal. El propósito asomaba a su rostro. Sintió el universo como un océano expandiéndose a su favor. Ya no tenía que hacer que las cosas pasaran. Solo debía mantenerse alineada con quien se había convertido. Esa noche, sentada en su habitación, con la flor de jazmín en su mesita, Ariadna meditó. No pedía nada, no afirmaba, solo agradecía. Gracias porque ya es, gracias porque ya soy, gracias porque todo lo que llega es reflejo de lo que vibro. Y en ese momento, una luz tenue comenzó a emerger de su pecho, no literal, pero sí interna. Una sensación de propósito ardiente, como un fuego tranquilo que empezaba a tomar forma. Y entonces una voz le habló, no externa, no ajena, sino su voz interna, su alma despierta. Ahora que has recordado, es momento de compartir. No viniste solo a manifestar tu mundo, viniste a enseñar a otros cómo recordar el suyo. Ariadna abrió los ojos. El siguiente paso era claro. El secreto no debía quedarse guardado en su diario, ni en su mente. Debía vivirse, contarse, enseñarse, multiplicarse. Ella sería una faro, no porque fuera mejor, sino porque se había encendido primero, para que otros pudieran seguir la luz.